Lima, estoy en Lima, soy el doctor Elmer Huerta, bienvenidos a Cuidando tu Salud. He venido a un congreso médico sumamente importante, el primero que se ha hecho sobre este tema, que es el impacto que tiene la obesidad en la salud general del cuerpo, específicamente en la salud del hígado. El programa de vida se va a ocupar del impacto que tiene la obesidad en la salud del cuerpo, y básicamente en dos órganos importantes: el corazón y el hígado. Bienvenidos a esta nueva edición de Cuidando tu Salud. Estoy encantadísimo de estar con ustedes. Estoy más encantado todavía de estar en Lima. Llegué justo para el momento del partido. ¿Verdad? Uno no se puede abstraer de esas realidades. Tuve suerte de ir al estadio, de gritar, vivir. Así es que yo puedo decir que voy a ver mi cuarto mundial. Yo estuve chibolo cuando, ¿no? Ya estaba maltón, como se dice en México 70. Vi el de 78. El 82 casi no lo pude gozar porque estaba trabajando en el Neoplásicas y ahí trabajábamos tan duro en esa época que casi no pude ver el mundial. Y pues ahora tuve que esperar 36 años para ver nuestro cuarto mundial. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya usted sabe que la radio es compañía y le agradezco muchísimo que usted me permita que la acompañe, señora, que lo acompañe, señor, en este programa. El impacto de la obesidad sobre la salud humana. He dado una conferencia en este congreso que se llama de hepatoobesidad. Hepato significa, viene de hepato, que significa hígado, viene de hepatitis. Hepatoobesidad. Vamos a hablar hoy día de el hígado graso. Vamos a hablar qué significa tener hígado graso, cuáles son las complicaciones del hígado graso, cuál es la etapa más avanzada de un hígado graso, a dónde llega un paciente que tiene hígado graso, y también vamos a hablar del impacto que tiene la obesidad sobre la salud cardiovascular. Tenemos dos invitados que nos van a abrir los ojos con respecto a este problema. El doctor Juan Manuel Menéndez, él es médico cardiólogo que trabaja en el Instituto Nacional del Corazón, en el INCOR. Doctor Menéndez, gusto de verlo, encantado de tenerlo en el programa. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Elmer Huerta. Para mí es un honor realmente estar a su lado y poder compartir unos minutos para conversar. El gusto es mío. Gracias, Juan Manuel. Lo vamos a tutear, ¿ok? Te dice Elmer, Juan Manuel, y tenemos a Eric Pisculich, él es cirujano bariatra. Eric, qué gusto de verte, te he visto ayer en el Congreso también. Sí, ha sido un gusto, doctor. Ha sido un gusto, doctor. Muchas gracias por la invitación y a ver si aclaramos unas dudas. Muy bien. El doctor Menéndez, él es cardiólogo, y Eric, él es cirujano bariatra. Ahora vamos a explicar en un momentito qué significa la bariatría y cuál es tu trabajo. El programa lo vamos a dedicar a conversar. A ver esto, vamos a ver el impacto y vamos a recibir llamadas también de nuestros oyentes. En su momento los vamos a invitar para que nos hablen, para que ellos nos pregunten cosas que tengan que ver en relación a la obesidad y a los efectos que tiene la obesidad en el organismo. Empiezo contigo, Eric. Obesidad, sobrepeso, gordura. A veces se emplean esas palabras indistintamente. Defínenos bien los términos. Por favor, claro. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre sobrepeso, gordura y obesidad? Así es. Para poder clasificar el grado de masa que tiene una persona, manejamos... Masa, o sea, el volumen. El volumen, claro. Exactamente. Qué tan grande es una persona o qué tan delgada es una persona. Manejamos un índice que se llama el IMC, el índice de masa corporal. El mismo nombre lo indica, ¿no? Así índice es un número, el índice. Masa es lo que has dicho, el masa, el volumen corporal del cuerpo. Índice de masa corporal. Así es. Y es muy sencillo de realizarlo. Es coger el peso de una persona en kilogramos sobre la talla en metros al cuadrado. Ya, pero eso como que... Es un poco complicado. Sí. Es fácil para ti, que eres un genio, mi querido Eric. Pero el público, yo creo que ahora en los teléfonos inteligentes, en el internet, lo único que entra al Google y ahí pone calculador de índice de masa corporal y le salen como 50. Y este programa le va a pedir, deme su talla... y va a poner 1,70 m, deme su peso 80 kilos y aprieta el botón y le sale inmediatamente el índice de masa corporal. ¿Qué representa este índice de masa corporal y cómo se clasifica, Eric? Así es, podemos clasificar de acuerdo al número de resultado que tenemos en un estado de masa ideal, un peso ideal. Peso ideal. Un sobrepeso, que ahora en el mundo bariátrico lo llamamos preobesidad. Mucha gente que entra a sobrepeso pasa a obesidad. Eso es lo que el público llama gordo. Así ya está gordito. Luego una obesidad tipo 1, una obesidad tipo 2 y la obesidad mórbida.
Wow. Y luego tenemos más clasificaciones de superobesidad y superobesidad. O sea, que esto es como cuando hablamos, por ejemplo, de presión alta, ¿no? Presión leve, presión moderada, severa. El doctor Juan Manuel Menéndez no va a ir en esto. O sea, así como... Entonces, ¿podemos concluir que la obesidad es una enfermedad, Eric? De todas maneras. Al 100% la obesidad es una enfermedad inflamatoria que aborda la totalidad del cuerpo, afectando a muchos órganos de este. El hígado en el primer caso, páncreas, riñones, corazón. Y es muy interesante porque mucha gente cuando empieza a tener males relacionados a la obesidad va a muchos especialistas. Va a su cardiólogo, va a su gastroenterólogo, va a su nefrólogo. Y la raíz de todos los males que está brindando y el gasto que hace a donde todos los especialistas que está siendo evaluado, todos tienen un denominador común. Y ese denominador común es la obesidad. La baja de peso efectiva, significativa y saludable es la solución a todos sus problemas. Muy bien. Entonces la obesidad es una enfermedad que tiene grados, ¿verdad? Empieza con el gordito, con el que tiene sobrepeso, lo que llaman ustedes la preobesidad, luego viene ya la obesidad de tipo 1, la obesidad de tipo 2, la obesidad de tipo 3, la mórbida y la superobesidad, y esa es la obesidad. Entonces es una enfermedad y el instrumento que existe, que está disponible para todos nuestros oyentes en el internet, es el índice de masa corporal, y los números son 25 o menos, es normal, 25, 24, 23, 20, normal, 25 para 30, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ese es el gordito, el sobrepeso. De 30 para arriba, 30, 31, 32, y estamos en la obesidad. Y el que pasa de 35 es obesidad tipo 2 y más de 40 es obesidad mórbida. Qué barbaridad. O sea, existen índices de masa corporal de 40, Eric, ¿no? De 50. Sí. De eso vamos a hablar. Doctor Menéndez, ¿cómo es que el corazón sufre en una persona obesa? ¿Cuál es el mecanismo por el cual el corazón sufre tanto en una persona obesa? ¿Qué te parece que la pregunta se la dejo para regresar inmediatamente después de la hora satelital y que nos diga cómo es que el corazón de un obeso trabaja? Regresamos. ¿Hasta cuándo está sufriendo corazón? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estoy cuidando tu salud. Soy el doctor Elmer Huerta. Estoy en Lima, estoy en los estudios de RPP Noticias y estamos hablando sobre el impacto que tiene la obesidad, señor, señora, sobre la salud y sobre la salud cardiovascular, el corazón. De ahí la canción bellísima de Jesús Vázquez, Corazón. No encontrado ninguna canción que diga hígado. Lindo sería, ¿no? Encontrar hígado, que tanto sufre, no. Al hígado se le echa la culpa de todo, pero no hay ninguna canción al hígado. Al corazón sí hay muchísimas. Tenemos dos invitados que nos van a ilustrar sobre este asunto del impacto que tiene la obesidad sobre la sobre la salud cardiovascular. Precisamente el doctor Juan Manuel Menéndez, él es médico cardiólogo del INCOR, está con nosotros, y el doctor Eric Piskulich, quien es cirujano bariatra, que ya nos dijo, señor, señora, que la obesidad es una enfermedad. Es una enfermedad y hay un instrumento que sirve para graduar el nivel de enfermedad, obesidad. Se llama el índice de masa corporal, se calcula muy fácil a través del internet, hay programas que lo hacen porque es una fórmula matemática un poco complicada, pero en el internet usted busca así, en el Google, pone índice de masa corporal, calculadora, y le salen 50. Y de ahí le pide usted, ¿cuánto es su talla? Usted pone su talla, 1,72 m. ¿Cuánto es su peso? Usted pone 80 y aprieta el botón, le sale el índice de masa corporal, que va menos de 25, normal. Entre 25 y 30, gordito o sobrepeso. Más de 30, de 30 a 35, ya empieza la obesidad 1, obesidad 2, encima de 35 la obesidad de tipo 2, encima de 40 la mórbida, y dice el doctor Piskulich que ellos han visto índices de masa corporal de 50, 55. ¿Qué grado de obesidad tan extrema? Yo le dejo una pregunta al doctor Menéndez. ¿Cómo es que se impacta la salud del corazón en una persona obesa, doctor Menéndez? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué pasa en el corazón de un gordito? Bueno, para empezar, digamos, en el corto plazo, la persona que ya tiene sobrepeso, ni siquiera obesa, y que llega a ser obesa en algún momento, ya en el corto plazo comienza a tener problemas cardiovasculares que son de tipo compensatorio, porque si comparamos al corazón como una máquina y
como siempre lo hago, es como un automóvil. El corazón es el motor que mueve el cuerpo, ¿no? Es el que bombea el combustible para todo el cuerpo. Si a un automóvil, digamos a un Volkswagen, le ponemos una carga de un camión de 16 ruedas que está acostumbrado a cargar pues toneladas, imagínense cómo va a sufrir ese motor, ¿no? Comienza a cascabelear. Entonces igual es el corazón. Con una persona que tiene sobrepeso, con una masa, como dice el doctor Eric, que no está hecha para ese tamaño, para esa talla, porque ese es el índice de masa corporal, es la relación que debe haber entre el peso y la talla. Para una talla debe haber un peso adecuado. Ese es el índice de masa corporal. Eso traduce. Entonces, si tenemos un peso que no es adecuado para la talla, le estamos forzando a ese organismo a que, sobre todo el sistema cardiovascular, va a tener que compensar y latir más rápido, va a tener que incrementar su presión arterial para sostener la actividad física de esa persona. Claro, un tremendo cuerpazo del corazón tiene que latir más fuerte, ¿no? En el ejemplo que puso del Volkswagen, en el Volkswagen pues entran 4. Ahí ajustaditos en la parte de atrás entran nomás 5. Con 5 el Volkswagen se mueve todavía. Pero, a ver, póngale 6. Póngale 7 pasajeros al Volkswagen. Y ese es el índice de masa corporal de 27, 28. Ahora póngale 10 al pobre Volkswagen, ya llegamos al 30, pues al índice de masa de 30. Ahora póngale 15 pasajeros a un Volkswagen, ese es el índice mórbido que nos decía el doctor, de 40, 45. La gran pregunta es la siguiente. Miren, yo tengo acá estos datos que usé ayer en mi conferencia y quiero compartirlo con nuestros oyentes. Este es un estudio que se ha hecho de la prevalencia de la obesidad en niños preescolares. Señora, escuche este dato. Señor, usted que está manejando su taxi, usted que nos escucha en algún lugar del Perú o del mundo, porque RPP Noticias se escucha en todo el mundo. Preste atención a estos datos de la obesidad en preescolares, o sea, niñitos de 2, 3, 4, 5 años. El primer estudio que se hizo sobre obesidad en estos niñitos menores de 5 años se publicó en 1984. O sea, 2 años después que Perú fue al último mundial. ¿Ok? Perú fue al último mundial del 82, ¿se acuerda? Bueno, 2 años después, el 84, se publicó este estudio. Y allí se demostró, señora, que el 4% de los niños menores de 5 años tenían obesidad. No estamos hablando de gordura, sino de obesidad. Luego se repitió el estudio. Desde el 84 no se hizo nada hasta el 2007. Y allí ya había subido de 4 a 7%. De allí se hizo un estudio el 2014. ¿Y saben cuánto está, señora? 9.3. O sea, en un periodo de 32 años, de 30 años, se ha ido de 4% de obesidad en niñitos menores de 5 años a 9.3, más que se ha duplicado. Eric, ¿por qué se engordan los niños? ¿Qué ha pasado en los últimos 30 años en este país para que tengamos que el 9.3% de los angelitos menores de 5 años tengan obesidad? ¿Qué ha pasado, Eric? Sí, bueno, en primer lugar, la educación alimenticia, la educación escolar, padre de familia, media, a partir del 95, 2000, ha habido un boom de industria que ha hecho un target hacia los niños menores a 10 años, pues, ¿no? La falta de cultura nutricional, la falta de sabiduría de padres e instituciones hacia los niños ha obligado, conjuntamente con el sedentarismo, conjuntamente con la tecnología, a que los índices de obesidad y sobrepeso hayan incrementado, pues, ¿no? Comida chatarra, comida procesada, comida ultraprocesada, todos esos bocaditos, todas esas cositas que venden en cajitas, en latitas, las gaseosas que se venden a pan y diestra y siniestra. Así es. Porque, doctor Menéndez, el peruano ha comido su papa a la huancaína, su seco de cabrito, desde años y años y años, pero estos fenómenos de la obesidad los estamos viendo recién en los últimos 30, 40 años. ¿Coincide con el doctor Pescurich que es el medio ambiente lo que está pasando? ¿Qué otras razones podría usted arguir para explicar este aumento tan grave en la obesidad infantil? Sí, definitivamente esto pasa por un tema cultural, sociocultural, y yo creo que también hasta económico, porque definitivamente tenemos que reconocer que los índices económicos han mejorado
los últimos años probablemente la accesibilidad a la tecnología y a todos estos temas de comidas, alimentos, los fast food que llamamos, ustedes ya lo pueden ver en todos los conos, no hay, la sociedad limeña se ha homogenizado, digamos, ¿no? Y podemos hablar eso a nivel de toda la costa, incluso en zonas de la sierra. Sin embargo, las costumbres alimenticias son más acentuadas, estas nuevas costumbres o malas costumbres son más acentuadas en las zonas de la costa. No sucede lo mismo en zonas de sierra, ¿no? Donde, bueno, hay más trabajo de campo, pero sin embargo las zonas de capital son más asiduas también a este tipo de costumbres alimenticias, ¿no? Exacto, acá tengo datos, por ejemplo, que en las zonas rurales ha aumentado también el peso en las personas, ha aumentado en las zonas, obviamente, urbanas, en hombres, en mujeres, ha aumentado la obesidad en la gente pobre, en la gente que es extremadamente pobre también. ¿Cómo se explica que una persona pobre y extremadamente pobre, doctor, aumente de peso? Bueno, la pobreza no necesariamente tiene que decirse que no come, ¿no? Sino que come mal, pues. Lo que come mal. La pobreza será para de repente no poder tener un celular de última generación, pero por lo menos tiene garantizada su alimentación. Y esa alimentación barata, la comida chatarra, esas ¿cómo se llaman? Hamburguesas baratas que venden de a sol, de a 50 céntimos. Cada esquina. Una cosa que no nos vamos a olvidar también es la genética. La genética. Es un punto muy importante. Millones de años atrás... Eric, perdón, discúlpame, sí. Pero la genética no explica que en 20 años hayamos subido toda esta cantidad. ¿O sí? La acumulación de energía en el cuerpo viene desde millones de años atrás. Millones de años atrás el humano era recolector, era cazador. Y la genética humana y el genoma humano se configuró para que las personas empiecen a acumular energía y reservarla. Eso ha perdurado durante nuestros genes. Y ahora con este boom de tecnología, sedentarismo, comida chatarra, el humano está predispuesto a almacenar energía. Si no tenemos un balance nutricional, si no tenemos un ejercicio adecuado, el paciente va a acumular. Qué interesante lo que has dicho. O sea que estamos como genéticamente predeterminados para ser gordos, porque así era en la época de las cavernas, había que guardar grasa, pan para mayo, como se dice. Pero ahora, como estamos en el 2017 y todo el mundo para sentado, y la computadora, los chiquitos paran en sus tabletas y cosas, no hay clases de educación física en las escuelas, y encima está toda esta comida insalubre que hay, entonces, bingo, pues 1 más 1 son 2, y entonces eso explicaría la obesidad. Entonces, corrección de este problema es, número 1, que la mamá vuelva a cocinar, que los padres vuelvan a cocinar comida fresca todos los días, y ahora vamos a hablar después las porciones y todo eso, y lo otro, la actividad física que tenemos que darle. Vamos a escuchar los titulares de la hora en RPP Noticias, Eric, y ahora cuando regresemos quiero que le cuentes a nuestros oyentes esto que ayer me sorprendió a mí en el Congreso, los daños en el hígado que ocurren en las personas gordas y obesas y superobesas. Señora, no se la pierda porque así como a mí se me abrió la boca, se le va a abrir la boca a usted por lo que nos va a decir el doctor Piscurí cuando regresemos. No se vaya. Exactamente 10 minutos pasaron ya después de las 12 del mediodía. Muy buenas tardes, señor. Buenas tardes, señora. Ya usted estará afanada en cocinar, ¿eh? Y estoy seguro que usted está tomando en cuenta lo que hemos estado conversando durante el programa con nuestros invitados, la obesidad. Porque vamos a llegar en un momento más a las recomendaciones, pero le voy adelantando algunas de ellas. Lo que queremos, señor, señora, es que el peruano, la peruana vuelva a cocinar en la casa y vuelva a cocinar nuestra comida fresca. Y nuestros expertos nos van a decir después cuál es el problema. Cuando cocinamos en casa es que a veces nos servimos demasiado. Los peruanos somos muy taipá y ese es un problema muy grande. Y la ventaja, la maravilla de nuestra cocina, la arruinamos porque nos servimos mucha cantidad. Pero bueno, estamos hablando sobre la obesidad y el impacto que tiene sobre la salud. Señor, señora, nuestros invitados, el doctor Juan Manuel Menéndez, médico cardiólogo del INCOR, y el doctor Eric Pisculich, cirujano bariatra. Eric, habíamos dejado una pregunta pendiente. Ustedes han organizado un congreso, que es el primero de su género, que trata sobre el impacto que tiene la obesidad en la salud del hígado, ¿verdad? Muchas veces acá hemos tocado el tema y nuestros oyentes nos preguntan, doctor, el hígado graso. Cuéntanos qué han encontrado, porque lo que han encontrado ustedes es realmente interesante. Cuéntanos. Sí, doctor. Bueno, yo trabajo en la clínica Bendaño.
hago cirugía bariátrica hace 4 años. Cirugía bariátrica es la cirugía que se hace a la persona que tiene obesidad extrema. Así es. Modificamos anatómicamente el estómago y algunas veces en algunas técnicas el intestino para así hacer que la persona baje de peso de una forma saludable y efectiva. Esto es muy importante. Esta cirugía bariátrica ya ha demostrado que el diabético deja de usar insulina, ¿verdad? Y salió un estudio también que creo el beneficio sobre las enfermedades del corazón. O sea, es una cosa que yo creo que debe hacerse más, debería hacerse mucho más. Bueno, ¿y qué han encontrado en el hígado? Sí, todos los pacientes que llegan a nuestras consultas, les hacemos ecografías. Todas las personas con sobrepeso y obesidad, y hemos encontrado que el 95%, 98% de las personas que vienen a consulta con sobrepeso y obesidad tienen hígado graso. ¿Qué cosa es hígado graso? El término técnico es esteatosis hepática. Esteatosis. Esteato significa grasa. Así ¿no? es. Esteatosis hepática, hígado. O sea, acumulación de grasa en el hígado. El hígado se incrusta de vacuolas, de burbujas de agua, de grasa, y tienden a tener estadios. Cuando esta grasa empieza a aumentar, inflama el hígado y se convierte en el cuadro de esteatohepatitis. Luego, esta esteatohepatitis almacena tanta grasa que las células del hígado empiezan a morirse y deja cicatrices a lo largo del hígado, convirtiéndose en una cirrosis. A ver, así como explicaste hace un rato que la obesidad tiene sus grados, ¿verdad? Hablamos del sobrepeso, cuando el índice de masa corporal se va entre 25 y 30, después entre 30 y 35, entre 35 y 40, más de 40. Lo que nos estás diciendo es que esta acumulación de grasa en el pobre hígado de la persona que tiene sobrepeso también tiene sus grados. Al principio la grasita se pone así, luego ya el hígado empieza a inflamarse. Sí, o sea, es hepatitis por la grasa, eso es la esteatohepatitis. Si eso continúa y la persona sigue comiendo taipai, no haciendo ejercicio, esa grasa entonces va a provocar que las células del hígado se mueran. Se mueran y produzcan una cicatriz. Y cuando mueren, obviamente se reemplazan por cicatriz y eso se llama cirrosis. Así es. Y terminalmente, al final, esa cirrosis puede llegar a sufrir de un hepatocarcinoma, un cáncer de hígado. Cáncer de hígado. Y la única solución es un trasplante hepático. Wow. ¿Qué le parece, doctor? Usted que es cardiólogo, doctor Menéndez, nos va a hablar en un ratito de los problemas cardiovasculares a largo plazo. O sea, ustedes ven infartos, ustedes ven, ¿qué más ven? ¿Qué complicaciones crónicas ven por esto? Bueno, hipertensión arterial, que es una de las enfermedades más prevalentes. Solemos ver que estos pacientes también tienen asociada la diabetes, tienen asociado el colesterol elevado, los triglicéridos elevados. Por ahí también como que está metido el ácido úrico. Y bueno, esto en el largo plazo, como mencionaba, estos digamos son los primeros marcadores de que algo está pasando dentro del paciente obeso con mal hábito de alimentación, ¿no? Wow. Eric, entonces, ustedes han encontrado que el 95-98% tienen esa infiltración grasa. Y la esteatohepatitis, la esteatosis hepática es... tengo entendido por lo que presentaron ayer que es mucho más alta en el Perú que en otros países de América Latina. Así es. Nosotros hemos dominado que no existe un solo tipo de obesidad. Existen obesidades. La obesidad peruana es una, la obesidad americana, la obesidad asiática es otra. El obeso peruano tiene una conformación muy diferente. Nuestros pacientes tienen sobrepeso y llegan a tener hígado graso. Y un 30% de ellos llegan a tener una inflamación del hígado por grasa, una esteatohepatitis. Exacto, entonces hemos dado que en el Perú la prevalencia de obesidad y sobrepeso es el 70%. 70%. Y crece anualmente 1%. Es decir que aquí en 20 años vamos a tener 90% de obesos. Y tenemos un congreso, tenemos una comisión de protección, dicen al consumidor, que cuando se quiso implantar, señora, un sistema de etiquetado facilito para que el comprador tenga un rombo que diga alto en grasa, alto en azúcar, lo han cambiado por presión de la industria, porque a la industria no le gusta, no le gusta. Y estos congresistas, que eran 13 que votaron, 13 votaron. Mira cómo es la votación, 10 congresistas votaron para cambiar el reglamento, para volver a foja cero. De los 10 congresistas, 9 fujimoristas y un aprista. No puede ser, no puede ser. ¿Qué es esto? Porque a la industria no le gustó. Yo lo voy a cambiar. Eso no está bien. Vamos a escuchar la hora satelital y cuando regresemos
vamos a ver más del efecto que tiene esta obesidad y cómo nuestro Perú se va a convertir en un país 70%, nos dijo ya el doctor Pisculich. Regresamos, no se vayan. Comida casera, volver a cocinar en casa, porciones más pequeñas y aumentar la cantidad de alimentos de colores. Frutas, verduras, etcétera. Eso es importante, pero no dejar de comer lo que nos gusta, el caucao, o el lomo saltado, o el guiso de qué sé yo, la cagua rellena, lo que sea, pero en porciones pequeñas y sacarnos de la cabeza eso del taipá, de que hay que comer en cantidad. Eric, ¿tú qué dices como cirujano bariatra? Tú ves muchísimo de estos problemas de obesidad. Sí, somos especialistas en esto. Muy importante para prevenir la obesidad. Definitivamente controlar el ingreso de calorías y controlar la pérdida de calorías, es decir, hay que hacer ejercicio también. Pero muy importante es la parte psicológica. Sobre todo en los niños que estamos tocando el tema, controlar bastante los temas de bullying, los temas psicológicos en adultos, temas de divorcio, de que pierde a alguien, discriminación. Eso es muy importante. La obesidad ahorita es la tercera causa de discriminación en el mundo. Primero es la edad, luego la raza, luego la obesidad. Terminamos con identidad de género. Y es muy curioso porque cuando alguien discrimina a alguien por raza, es muy probable que pueda llegar a la corte, que pueda ser sancionado. Pero cuando alguien discrimina por obesidad, no pasa nada en este mundo. ¿Cómo se discrimina por obesidad? Danos un par de ejemplos. Sí, claro. Por ejemplo, uno toma un vuelo. Usted se va a regresar a Washington, dentro de poco va a tomar un vuelo de 5 horas, 6 horas. Y a su costado nota que ya llegando a su asiento, la persona de su costado es una persona con IMC 45, bordeando los 120 kilos, y va a decir lo que me tocó. Y eso definitivamente ya es una discriminación indirecta. Y lógico. Sí, claro. Y eso puede ser cambiado. Claro, porque la persona obesa es sensible, se da cuenta que lo miraron mal, etcétera. Así es, entonces eso llega a ser una causa cíclica para la reganancia de peso, sobre todo en los niños. Por eso recomiendo, aconsejo y incentivo a los colegios, a los padres de familia, que si bien es cierto encuentren rasgos de sobrepeso en sus niños, tengan no solo un asesoramiento nutricional, deportivo, pero también psicológico. Es muy importante. Y así vamos a poder prevenir un Perú en sobrepeso y obesidad. Porque con estas tendencias que estamos viendo, en niños, en adolescentes, en adultos, todavía tenemos, entre comillas, campo para crecer nuestra obesidad. ¿Qué dice Juan Manuel? Sí, definitivamente, como estamos viendo, las curvas de prevalencia, incidencia de obesidad están creciendo. A pesar de que tenemos por ahí mucha difusión, información respecto a las consecuencias, pero yo no sé las políticas estatales hacia dónde están dirigidas, hacia defender al poblador o a las industrias, como mencionó usted. Entonces, ¿qué está pasando? Ahora, Juan Manuel, hablabas hace un ratito, fuera de micrófono, que es como que el Perú tiene un plan nacional de control del cáncer, que tiene el plan Esperanza, y que eso yo creo que con los años va a ir bien, si se maneja bien. Ya existe una visión, digamos, del cáncer en el Perú. Hablabas de que no existe un plan nacional de control de obesidad. Sí. Son como islas separadas. Esta es la obesidad y la diabetes, esta es la obesidad y la presión arterial, esta es la obesidad y el hígado, pero no hay como un plan nacional de control de obesidad. ¿Deberíamos tenerlo? Por supuesto, lo que pasa es que la obesidad está identificado como un factor de riesgo cardiovascular, que a la larga se asocia con la diabetes, con la hipertensión, todo esto, y al final va a terminar. Uno de los daños es la enfermedad cardíaca, el infarto agudo de miocardio. Entonces, tenemos programas de prevención que incentivan el control de la hipertensión, de la diabetes, del peso, pero vemos que los índices de infarto siguen. O sea, ¿qué está pasando? Hay un divorcio entre la política de prevención y la recuperación. Yo, una política de prevención debería ver que los índices de infarto deben disminuir para decir que la política es exitosa. Correcto. Entonces, parece que hay un divorcio, y justamente en salud estamos tratando de mejorar estos niveles de comunicación entre lo preventivo y lo recuperativo. Exacto. Lo que pasa, Eric, es que en los ministerios, por ejemplo, hay el plan de enfermedades crónicas o una oficina de enfermedades crónicas, pero no existe, o de repente estoy equivocado, un plan de obesidad como obesidad. ¿Tú crees que deberíamos tener, el Perú debe tener un plan de obesidad? Definitivamente. Como estamos hablando, el problema de la obesidad ahorita es una salud de emergencia alarmante en nuestro país, y debe ser manejado multidisciplinariamente.
estos programas de obesidad que debe conllevar nuestro Ministerio de Salud tiene que ser manejado por las diferentes ramas médicas, especialistas en obesidad que manejan obesidad, sobre todo cardiología, endocrinología, psicología, medicina interna y cirugía bariátrica. Cirugía bariátrica ha demostrado a lo largo de todo el mundo que es el método y el mecanismo y la técnica más eficiente para la baja de peso y la resolución de obesidad y todos sus males. Exacto. Y por ejemplo en Estados Unidos hubo una larga lucha que ya se superó felizmente para que el seguro médico pague, por ejemplo, por la cirugía bariátrica, porque cuando empezó la cirugía bariátrica hace muchos años, los seguros médicos en Estados Unidos no pagaban por eso. Entonces los pobres pacientes tenían que juntar su platita para que los operen, porque los seguros, ahora ya cambió eso, en Estados Unidos el Medicare paga por la cirugía bariátrica. Aquí en Perú pagan los seguros médicos. No lo paga. No lo paga. Y... O sea que los que operan ustedes se tienen que juntar la platita. Sí, es así. O sea el que tiene plata se opera y el pobre no. Qué injusto, ¿no? Pues. Es totalmente injusto. Justo ayer en el Congreso, juntamente con el doctor Huertas, estuvimos presentes en un simposio y hemos hablado sobre la ley de la obesidad. La obesidad acá en el país no es tomada como una enfermedad, es tomada como algo estético. Exacto. Y en verdad me da mucha pena, me da mucha vergüenza que en nuestro país se vea de esa manera la obesidad. Justamente hemos tenido invitados argentinos, chilenos, que nos han culturizado con cómo han podido llegar a lograr que en sus países la cirugía bariátrica y la lucha contra la obesidad sea ganada. Es un abanico, pues, es un abanico, es multidisciplinario, por eso se llama, son varias disciplinas las que tienen que ver, pero sin un plan de obesidad como el que propone el doctor Menéndez. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a algún puerto si no tenemos cómo combatir esta enfermedad? Se dice que un problema es de salud pública cuando tiene 4 características. 1, que ocurre frecuente y ampliamente, y la obesidad es frecuente y es amplia. Número 2, cuando el problema causa severa discapacidad, sufrimiento y muerte, y la obesidad la causa. Tercero, cuando el problema puede ser controlado con métodos efectivos y la obesidad puede ser controlada con métodos efectivos. Y cuarto, cuando el problema tiene tratamientos aceptables para pacientes, familiares y sociedad, y la tiene. Entonces, si este es un problema de salud pública, pues el Perú tiene que tomar este problema de la obesidad, no como dijiste, como un problema estético del gordito o de la gordita, sino como un problema de salud pública. Por eso es que nuevamente, yo vuelvo a alzar mi voz por el atropello que se ha cometido en este Comité de Protección al Consumidor del Congreso. Ahora ese dictamen va a pasar al Pleno. Y yo le pido desde esta tribuna, señor congresista fujimorista, en el Pleno, esta no es una votación de partido. Esta es una votación de madre, de abuela, de padre, de abuelo. Voten con su conciencia y no permitan que estos simples y útiles octógonos sean derogados. Esto va a estar en el Pleno y ahí vamos a ver una prueba de fuego para esta mayoría que está en el Congreso, porque ahí no deben votar en línea partidaria. Ahí deben votar como padres, como abuelos, como madres, como abuelas. Eric, gracias por haber venido. Juan Manuel, gracias por haber venido al programa. Encantado de haberlos tenido. Muchas gracias a usted por la invitación y ojalá que reciban nuestros consejos de manera oportuna. Muchísimas gracias. El doctor Juan Manuel Menéndez, médico cardiólogo, estuvo con nosotros del INCOR, y el doctor Eric Pisculich, cirujano bariatra. Y si me quedo con alguna línea, señora, de todo esto, es que la obesidad es un problema de salud pública, es una enfermedad a la que el Perú no le está haciendo caso y que incluso el Congreso la está boicoteando. Regresamos y vamos a tomar sus llamadas telefónicas. La media hora que viene ya es vuestra. Los teléfonos de RPP Noticias son de ustedes. 212-4100, 212-7165, 0813-140, disponible para usted. Regresamos con Consultorio Libre. No se vayan.